Buen día, jóvenes. Vamos a entrar ya a la semana 10 en salud reproductiva y en esta semana vamos a trabajar lo que es dispositivos intrauterinos como contraceptivos. Actualmente se manejan dos tipos de dispositivos intrauterinos, que es el que contiene cobre, como es el que ven aquí, o el que en su barra contiene hormonas, que es el famoso Mirena. Sin embargo, en, en la población hay muy poca aceptación con respecto a estos métodos anticonceptivos, probablemente por la existencia de mitos más que razones científicamente comprobadas. Porque en el caso de las mujeres que han llegado a utilizar estos dispositivos intrauterinos, la evidencia científica, los trabajos de investigación reportan que es un método muy adecuado para las mujeres y que en el caso, por ejemplo, del Mirena, trabaja muy bien en el control del sangrado menstrual. Y en ambos tipos de usuarios de cobre o Mirena han habido efectos secundarios que aparecen, pero que son leves y generalmente son muy bien tolerados y que puede persistir a veces durante el primer año de uso. Sin embargo, lo que se requiere o lo que se sugiere aquí es más bien un cuidadoso asesoramiento, información, consejería sobre el uso de estos métodos, que en realidad eso permite una elevada aceptación y sobre todo eh, mejora las tasas de continuidad del método. Entonces, básicamente se trata de tener la mayor cantidad de información apropiada sobre el uso, los efectos secundarios de estos métodos anticonceptivos. Bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar en esta clase? Vamos a ver la inserción, es decir, cómo se coloca, cómo se retira, cuál es el mecanismo de acción de este método, formas de uso, la eficacia, las indicaciones y contraindicaciones. Estos 6 temas son los temas que se deben de tratar durante la consejería al usuario. Entonces vamos a aprender a uno de ellos. El objetivo final de la sesión será que van a analizar el protocolo de contracepción intrauterina empleando una infografía y demostrarán una argumentación clara y coherente. Entonces recordemos que el fin de esta sesión es que van a analizar, ¿sí?, el protocolo de la contracepción intrauterina. Eso es lo que vamos a trabajar. Algunas generalidades con respecto al dispositivo. Estos dispositivos datan de hace muchos siglos. Miren, Hipócrates, por ejemplo, había observado la colocación de dispositivos en animales, como en el caso de las camellas que viajaban en el desierto, ¿no? Se les colocaba las piedras y con eso se evitaba que estas camellas se embaracen. Posteriormente, en Alemania, Richter, ya en 1909, ya empleaba hilos de seda intrauterino para evitar el embarazo. Hasta que finalmente, ¿no?, ya más adelante ya se utilizaba el anillo de Catwood, el anillo de plata. Y así empezaron a aparecer los diferentes dispositivos intrauterinos hasta que CIPR en Chile nos presenta la T de cobre. La prevalencia de uso, aunque no parezca, es bastante alta. Por ejemplo, en China, ¿no?, el 70% de mujeres lo usan, justamente porque es un método bastante eficaz y con menos efectos colaterales a diferencia de las hormonas. En el caso de los Estados Unidos, menos del 1% de parejas estables lo usan, o sea,
no es muy buena la aceptación. En Europa y Canadá está un 30%. Entonces, desde 1995 que aparece la promoción de este dispositivo Mirena, ¿no? Lo usan, más o menos está en 12% de mujeres en edad fértil. La efectividad es muy alta y la ventaja es de que, a diferencia de los hormonales, hay una ausencia de los efectos a nivel metabólico. Entonces no tendría que relacionarse con el peso. Y lo otro importante es que es de larga duración, ¿no? De larga duración. Entonces, antes contábamos con los no medicados. Ahora solamente tenemos medicados, pero antiguamente se contaba con el asa de Lips o el Safaicol. Igual en los medicados ahora tenemos el que contiene cobre de baja carga, menor de 300 milímetros cuadrados de cobre, o de alta carga cuando es mayor a 300. Y el otro tipo medicado es el que contiene la hormona progestágenos. Actualmente tenemos una de cobre de menor de 300 milímetros cuadrados de hilo de cobre, ¿no? Que son muy buenos, ¿no? El famoso ME, por ejemplo. Hay otros que es el que comúnmente lo usamos en los establecimientos públicos, es el Gine o té de cobre 380, 380A y AG. Entonces, estos son los diferentes tipos que actualmente se cuentan. Y este último modelo que salió, pero es un dispositivo con progesterona, contiene 38 miligramos de progesterona, ¿no? Se coloca en el útero y ahí el sistema intrauterino Mirena, el Mirena, por ejemplo, contiene entre 60 y 52 miligramos de levonorgestrel y por lo menos se libera 20 microgramos por día, ¿no? De estas sustancias. ¿Qué es lo que tenemos que tratar en la consejería? Hay que trabajar cuáles son las indicaciones, contraindicaciones del método, cómo es el mecanismo de acción y la efectividad. Entonces, no nos olvidemos que en la consejería se tienen que tratar todos estos aspectos para decir que es una información completa. ¿En qué mujeres está indicada? Bueno, esta es una indicación que antes se decía, ¿no? Mujeres con paridad mayor o igual a 1, o sea que por lo menos haya tenido un embarazo. Sin embargo, tenemos dispositivos intrauterinos que se pueden usar en mujeres nulíparas, aquella que nunca tuvo un bebé. Basta, o sea, lo suficiente sería que el tamaño del útero sea igual o mayor que 7. Entonces, mayor, ¿sí? O igual que 7 centímetros aproximadamente. Un menor tamaño de útero lo que puede generar es una expulsión espontánea del método, aunque tenemos también dispositivos más pequeños. También ya en el mercado se puede contar con dispositivos más pequeños, ¿no? Lo ideal es que lo pueden usar mujeres que tengan una relación estable, que sean monógamas, y que la pareja también responda a las mismas características, justamente para evitar problemas de enfermedad inflamatoria pélvica. Por ejemplo, esta era una indicación, ¿no? Que se daba, pero en los últimos reportes de investigación nos dicen que en realidad el dispositivo intrauterino no está asociado a la enfermedad inflamatoria pélvica. Esto se ha demostrado por lógica, por estudios. En una mujer que no es usuario, o sea, tenemos más mujeres con EIP que no son usuarias del dispositivo intrauterino. Más bien hemos visto que aquellas que usan dispositivos intrauterinos tienen una probabilidad baja de presentar una enfermedad inflamatoria pélvica. Así que esto tampoco ya se considera, ¿no? O sea, no se considera ya como
digamos, una indicación obligada en el caso del DIU, para el DIU. ¿Y en qué consiste el mecanismo de acción del método? Aclarado específicamente no está, pero sin embargo se conoce que tiene más de una acción que justifica la anticoncepción. Bien, lo que sí hay que recordar que este dispositivo es de acción local, o sea, no va a trabajar en otro órgano ni nada por el estilo, ¿no? Entonces va a trabajar básicamente a nivel local, o sea, su acción es endometrial. No es en la trompa, no es en el ovario, ni nada de eso. ¿Qué más? ¿Qué es lo que va a generar? La presencia de este dispositivo va a estimular el endometrio, ¿sí? La presencia de este cuerpo extraño va a generar que este endometrio empiece a secretar mayor cantidad de moco y también la contractibilidad. Entonces, esta secreción va a favorecer aquí, ¿no? Para que este continúe formándose como una especie de tapón y básicamente sea un medio inhóspito para los espermatozoides. ¿Por qué? Porque va a alterar la motilidad y la sobrevida. ¿Y esto a qué se debe? Cuando entra un objeto extraño al organismo, rápidamente el cuerpo reacciona generando anticuerpos, generando leucocitos. O sea, aquí va a generar una reacción antiinflamatoria. Estas sustancias van a provocar una disminución en la movilidad y en la sobrevivencia de los espermatozoides. Por eso, se consideran hasta 4 formas de acción del método. 1. Que induce al cuerpo a reaccionar frente a un cuerpo extraño. Por eso decía que va a generar una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque va a aumentar, ¿sí? Va a haber un edema, va a haber una infiltración de los leucocitos de tipo polimorfo nucleares, monocitos, los macrófagos, y estos van a actuar dificultando el ascenso de los espermatozoides. ¿Por qué? ¿Qué hace un macrófago, no? Las células de los macrófagos lo que hacen es captar el agente extraño, ¿sí? Y luego lo fagocita. Ahora, estos polimorfonucleares también son leucocitos que van a ser tóxicos para el espermatozoide, ¿no? Y probablemente al blastocisto. Ahora, esta acción antiinflamatoria de una u otra manera también va a afectar a la trompa y al cuello uterino. En el caso del levonorgestrel, el DIU con el levonorgestrel va a añadirse al efecto del cuerpo extraño, ¿sí? Un efecto antiproliferativo del endometrio, o sea, no va a permitir el crecimiento del endometrio. Eso es lo que va a pasar. Además, esta reacción va a generar, ¿no?, que el moco que se genera, ¿sí?, va a ser más impermeable a los espermatozoides. Ojo, a pesar de que este DIU, este dispositivo, Mirena o con levonorgestrel, a pesar de ser una hormona, no actúa como anovulatorio, no es anovulatorio. Se ha demostrado que el 85% de las mujeres usuarias de este método, ¿sí?, ovulan y el estradiol está en cantidades normales, o sea, no se altera ninguna fase del ciclo menstrual. Una pregunta muy frecuente es: ¿el dispositivo es un abortivo? ¿Cómo responder a la pregunta? Se tiene que responder con evidencia científica. Entonces, lo que hicieron es medir la presencia de gonadotrofina coriónica en usuarias del DIU.
también medir la gonadotrofina coreana en mujeres que no usan. O sea, tenemos dos poblaciones, mujeres que usan el DIU y mujeres que no usan. A ambas en el mismo periodo se les tomó una prueba que es la gonadotrofina coriónica, que resultó, ¿no?, que se ha identificado primero días antes, ¿no?, se podía haber encontrado, digamos, ovocitos fertilizados. Entonces, estos ovocitos fertilizados se encontraban más en las mujeres que no tenían el DIU y no se encontraba ninguno en las mujeres usuarias del DIU. Quiere decir que es natural y es normal que una mujer se embarace y sin necesidad de tener ningún anticonceptivo, probablemente estos se han implantado y hayan sido, simplemente no hayan continuado en su desarrollo, en lo que le llamaban microabortos. Entonces, con este trabajo se ha podido demostrar que las usuarias del dispositivo intrauterino no tenían ovocitos fertilizados. En cambio, las que no se cuidaban, sí se les ha encontrado ovocitos fertilizados. La efectividad. Aquí hablamos por 100 mujeres, ¿no? Entre 1 a 1.6 al año puede presentarse un embarazo. Y probabilidad de ectópico, también está cuestionado esta indicación porque varias investigaciones han demostrado que usuarias con DIU más bien tenían menor probabilidad de tener un embarazo ectópico, justamente por su acción anticonceptiva, porque impedía el ascenso de los espermatozoides, disminuía su capacidad y por lo tanto no podían fecundar. Entonces, si no hay fecundación, no va a haber implantación. Así que también este concepto de la posibilidad de usuarios que tengan un embarazo ectópico, ya eso es tiempo pasado, ya no hay. En el caso del DIU con levonorgestrel, ¿no?, la falla es también baja, 0.09, 0.02 en un año de uso. Cuanto más tiempo viene usando el método anticonceptivo, es mucho más seguro. Ahora, justamente las ventajas de este método son menor proporción de número de mujeres que usan el método, pero dentro de las que usan, la aceptación es bastante alta. Entre 70 a 90% las mujeres continúan usando este método. ¿Qué contraindicaciones se consideran para no colocar, ¿no? ¿Qué indicaciones son las que en las mujeres que no debo de colocar el anticonceptivo? Obviamente, si está embarazada, no se debe el DIU. Si es que hay micosis a nivel de los genitales, tampoco. Este que dice embarazo ectópico, lo había leído en un artículo hace poco. Igualmente, ¿no?, que las mujeres que tienen antecedentes de embarazo ectópico pueden utilizar el dispositivo intrauterino porque ya se ha demostrado que no hay relación, ¿no? O sea, que nuevamente haga un embarazo ectópico, no, al contrario, el uso del dispositivo va a permitir y pedir pues una implantación, sea donde sea, ¿no? Igualmente, en el caso del antecedente de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no?, tampoco ya se considera como una contraindicación porque salvo que en este momento lo tenga, o sea, si en este momento que le vas a colocar el dispositivo tiene la infección, ahí no se le debe de colocar. Pero como antecedente no está recomendado, ya no. Inmunodeficiencia es si pacientes, ¿no?, que tengan sus
el sistema inmunológico deprimido, es preferible no colocarlo. Igual si está recibiendo inmunosupresores también. Una neoplasia genital, por ejemplo, en el caso del cáncer de cuello uterino, por ejemplo, múltiples parejas, ya sea de la misma paciente o de la pareja. ¿Se puede colocar después del parto? Sí. ¿Se puede colocar después del aborto? Sí. Pero cuando hubo una infección, endometritis, no se debe de colocar, ¿no? O sea, si ha habido infección, un aborto séptico, huérfeda con sepsis o endometritis, no deberíamos usar este método. Y otra cosa importante, ¿no? Si la mujer refiere sangrados muy irregulares, tampoco debería de usar este método hasta no saber la causa de su sangrado. Úteros con anormalidad, por ejemplo, el útero didelfo, ¿no? Que tiene doble cavidad. Entonces no deberíamos usar ese método. Hay una contraindicación muy específica. Hay mujeres que presentan alergia al cobre o enfermedad de Wilson, o sea, imposible, ellas no se les debe colocar el. Y en el caso de los progestágenos, cuando hay una enfermedad hepática o una neoplasia, o sea, cuando el hígado está atado, es mejor no utilizar el DIU con progestágeno. Tenemos consideraciones al momento de la inserción. Se puede colocar en cualquier momento del ciclo menstrual. Fíjense, acá lo vamos a resaltar. En cualquier momento del ciclo menstrual. ¿Sí? Siempre y cuando no esté embarazada. Si estamos seguros de que no está embarazada, podemos intentar colocar el método en cualquier día del ciclo. En el posparto, también, después de haber retirado la placenta, esperamos unos 10 minutos y podemos colocar. Se puede colocar dentro de las 48 horas posparto. Pasado las 48 horas, no se coloca, porque el útero ya comienza su involución, entonces es más probable de que lo expulse. En el posaborto, termina el procedimiento y de inmediato se puede colocar. Veamos las tasas de expulsión. En el momento de la inserción es que hay mayor tasa de expulsión. Entonces vemos que en el posparto hay mayor casos de expulsión, ¿no? Del 7 a 14%. De todas las que se les ha colocado en los partos, entre un 7 a 14% probabilidad de no sé que se les haya habido evolución espontánea del dispositivo. Como vemos, si le colocamos en el intervalo, como en estos casos, o en el posaborto, ¿no? La proporción de expulsión espontánea se da entre 2 al 5%. Entonces es importante considerar una historia clínica completa, los antecedentes, los pasos de la consejería, tener en cuenta las medidas de bioseguridad durante el procedimiento, ¿no? Y los cuidados en la posinserción. Hay antecedentes a considerar en la historia clínica. ¿Qué anticonceptivos previamente ha usado? ¿Cuántos hijos tiene? ¿El tipo de parto, cesárea o no? Si ha habido otra cirugía a nivel del útero, régimen catamenial, como está ese ciclo, antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica. De repente, quizá como antecedente, porque habíamos visto que esto ya no es una contraindicación. Hay que ver el resultado citológico del Papa Nicolau, del IVA, si ha habido acá cirugías, operaciones, con OLIP, etc. También se considera si ha habido aquí patología cardíaca, hay que ver eso, incluso sobre todo los hormonales, y si hay alergia a los anestésicos locales. Información de otros tipos de anticoncepción. Ahora, la alergia a los anestésicos puede haber, y a veces para colocar el dispositivo algunas mujeres no
piden o solicitan colocarle previa anestesia, ¿no? Anestesia ahí en el cérvix. ¿Cuáles son los datos que no debemos dejar de mencionar en la consejería? Sobre todo es la eficacia. ¿Cuánto tiempo le va a durar el método? ¿Puede haber efectos secundarios? Sí, hay que decirle cuáles. Sobre todo que va a haber quizá una alteración en el patrón menstrual. Puede ser que el sangrado sea mayor, o puede ser que dure más días y una vez que ella sepa que esto es un efecto, entonces cuando ocurra no lo va a ver como sorpresa, ¿no? Hay que explicarle también cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para colocarle. Dentro de esos procedimientos es que en la mayor parte de veces se va a dejar el control del testigo. ¿Qué quiere decir? Los hilos, ¿no?, que van a quedar visibles fuera del cuello del útero. Puede haber una posibilidad de expulsión, ya lo hemos visto, entre el 2 a 5%. Y dice que hay que introducir en el útero, ¿no? O sea, el testigo, los hilitos, va desde la cavidad uterina hasta el cuello uterino. Probabilidad de perforación puede haber siempre y cuando no sigas la técnica correcta, y lo más importante aquí es usar el tirabala, ¿no?, con esa pinza para evitar el riesgo de perforación. Bueno, también hay que hacerle las pruebas de clamidia, ¿no?, en pacientes que tienen riesgo de padecer esta infección. Vamos a hacer primero, para el procedimiento, hay que hacer un examen bimanual, un tacto vaginal, tocar el cuello, tocar los anexos, verificar el tamaño del útero. Se puede colocar una anestesia local a nivel del cuello uterino, ¿no?, si es que el paciente lo solicita o es que es muy sensible. Se debe de medir el útero con el histerómetro. Vamos a aplicar ahí una técnica, luego lo vemos. Y ir comentando, ¿no?, con la misma paciente, ¿sí?, lo que vamos a hacer en el procedimiento de inserción, qué problemas se pueden presentar como efectos secundarios y qué alternativas de solución o tratamiento tenemos. No olviden que dentro del procedimiento también verificar el dispositivo intrauterino y la fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya estamos en el momento de la inserción, la paciente ya aceptó el método anticonceptivo, lo que vamos a hacer es muy simple. Primero le vamos a explicar al paciente en qué consiste la colocación del DIU, ¿sí?, el examen bimanual. Después de haber hecho el tracto vaginal, le vamos a colocar el espéculo. Una vez colocado el espéculo, vamos a limpiar tanto el cuello uterino como la vagina. Importante esto, tenemos que fijar el cuello uterino utilizando la pinza y tirabala. Ahora veremos cómo es. Luego tenemos que medir el tamaño del útero con el histerómetro y finalmente colocar el dispositivo hasta el fondo uterino. Lo colocamos en el fondo uterino y los hilitos que deben de quedar expuestos para poder visualizarlos con el espéculo. Entonces nos fijamos el empaque, revisamos el empaque y ahora utilizamos la técnica del no tocar. Es decir, el material que va a ingresar a la cavidad uterina no se debe de tocar nada. Este es un empaque, la mano está encima del empaque, no está dentro, por eso aparecen acá punteaditas las hojitas. Entonces, dentro del mismo empaque se arma el dispositivo, ¿no? Acuérdense, el armado, este es el dispositivo, y aquí vamos a ver las alitas del late de cobre
Lo vamos a colocar en su aplicador. El aplicador es un tubo, es un cilindro. Dentro está el dispositivo, está hasta acá. Estos son los hilitos. Y esto de acá es un tope. Se mueve hacia arriba, hacia atrás. Una vez que hemos medido el útero, vamos a identificar cuánto mide. Vamos a colocar el histerómetro desde acá hasta aquí, hasta esta medida, ¿no? Si es el útero mide hasta aquí, entonces, como corre, lo colocamos justamente detrás de la medida. Una vez que hayamos colocado eso, vamos también a colocar aquí, ¿sí? Los bracitos de la T que están estiradas, ahora lo doblamos y lo colocamos dentro del cilindro. ¿Hay algún factor de riesgo en el procedimiento? Sí, cuando es cesárea anterior, por ejemplo, o ha tenido alguna otra cirugía. Si hay este, problemas a nivel del cuello uterino, también hay algunas mujeres que pueden padecer de una bradicardia. La emoción y todo esto pueden bajarle aún más la frecuencia cardíaca. Aquí tiene mucho que ver la herencia del operador, la edad de la paciente, cuánto tiempo de amenorrea presenta. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta. También pueden haber complicaciones durante la inserción. Se ha visto, por ejemplo, una falla de inserción, porque se equivocó, no lo puso bien, ¿no? El operador, es una falla del operador. Puede haber una bradicardia, como mencionaba, ¿no? Hace la paciente un síncope, ¿no? Producto del dolor o también de la poca orientación que damos. Puede haber una expulsión temprana, o sea, le colocas y va a la casa y se salió. El famoso síncope. El paciente se levanta y de pronto se desmaya. Problemas cervicales, pequeñas heridas, perforaciones, convulsiones que son rarísimas por la alergia pobre. Puede pasar una perforación. La perforación generalmente es un entrenamiento inapropiado de la inserción. Si sabemos utilizar muy bien el tirabal, no tendríamos por qué perforar el útero. Cuando tenemos úteros muy cerrados, ¿no? Acuérdense que este es el cuerpo del útero y este es el cuello del útero. Entonces, en el cuello del útero vamos a tener un orificio externo y aquí este es el canal cervical y un orificio interno. Orificio externo el que da a la vagina y un orificio interno el que da a la cavidad uterina. Esto tiene una distancia, mide 2 a 3 centímetros y el útero mide hasta 7, 8 centímetros. Ahora, si nosotros miramos con el estímulo el cuello del útero, vamos a mirar el cuello y el orificio. A veces este cuello está muy cerrado, puede ser el orificio externo o el orificio interno, está totalmente cerrado. Entonces, generalmente pasa pues cuando no estamos en menstruación y a veces para poder ingresar aquí se dificulta. Entonces podemos utilizar una tabletita de misoprostol sublingual y a la media hora ya el cuello está reblandecido. ¿Podemos colocar una anestesia? Sí, se llama bloqueo paracervical. ¿Cómo? Entonces, la anestesia se puede colocar. Eso vamos a dividirlo en 4 en zona horaria, ¿sí? Acá tenemos las 12, aquí tenemos las 6. ¿Ay, qué número? Las 6, este sería 3, este sería 9. Entonces puedo utilizar 1 centímetro de silocaína para 2 lados, ¿sí? Y aquí voy a colocar, inyectar
Aquí puedo inyectar 1 centímetro de silocaína, quiere decir más o menos a las 7, y, perdón, a las 5, estoy mal, a las 5, entonces a las 5, y el otro punto puedo colocar a las 7. ¿Cuánto de anestesia? 1 centímetro cúbico. Inyecto, coloco, ingreso aquí la aguja y le voy a colocar 1 centímetro a cada lado. Listo. Entonces puedo manipular el cuello sin ningún problema. Cuidados en la post-inserción. Hay que darle algunas indicaciones. Por ejemplo, de que debe reposar inmediatamente desde la inserción, no levantarse bruscamente. Su control debe ser al mes después de haberle colocado el dispositivo. Si hay alguna complicación, hay que regresar y hacer una referencia a la especialidad. Podemos utilizar AINES para controlar los cólicos, porque es probable que tengan una especie de cólico menstrual. El control, repito, es al mes y después cada año. Van a haber cambios menstruales, probablemente que haya un aumento en el flujo sanguíneo y también hay un incremento en los cólicos menstruales. ¿Qué más hacemos, ¿no? En los controles? Vamos a colocar un espéculo y vamos a hacer una revisión de los hilitos. Algunos signos de alarma que debe de tener en cuenta, como es, por ejemplo, no le vino la menstruación, de inmediato hay que buscar signos de embarazo. Puede haber un sangrado irregular o flujo vaginal anormal. Puede haber un dolor pélvico intenso o fiebre, ¿no? Entonces quizás sí lo estaríamos relacionando pues a una enfermedad pélvica, ¿no? Efectos secundarios que debemos explicar al usuario. Puede presentar sangrado menstrual abundante o sangrado menstrual el mayor número de días, dolor previo a la menstruación o dolor durante la menstruación. Puede haber algún proceso infeccioso que no necesariamente se deba a la presencia del dispositivo. Entonces esto se resume como alteraciones en el patrón del sangrado menstrual y probablemente dolor e infección estaría relacionada a una enfermedad inflamatoria. ¿Cómo manejamos el sangrado? Es el principal motivo de retiro del DIU. Pero no lleguemos a esto. La idea es no llegar a esto. Entonces, como el dispositivo va a aumentar el volumen del sangrado o puede haber también pequeño sangrado intermenstrual, podemos manejar. No lo retiremos de inmediato. Puede ser también que algunos dispositivos no medicados, ¿sí? El sangrado sea mayor con estos dispositivos, que el sangrado puede ser mayor. En cambio, con el dispositivo que contiene progesterona, el sangrado reduce hasta en 50%. ¿Cómo podemos manejar este sangrado? El sangrado se puede administrar solamente el ácido difenámico, 500 miligramos, ¿no? Una toma ideal por día, eso es lo que se puede tomar, y administrar hierro, vitaminas, sulfato ferroso, cualquiera, ¿no?, que contenga sulfato ferroso para este sangrado irregular, si es abundante, pues no le genere anemia. Había mencionado algunas complicaciones. Una complicación mayor y por falta de pericia es la perforación. Puede suceder un caso cada 1000. Durante la inserción, por lo menos hay que pedir al paciente que se observe unas 2 horas y esta perforación se soluciona con una laparoscopia o una laparotomía. Puede haber un embarazo.
Entonces, si la mujer sale embarazada utilizando el dispositivo, lo ideal es retirar el dispositivo si es que los hilitos se pueden ver. Pero si ya no se ven los hilos, es mejor no retirar ni intentar retirar. Se han reportado en usuarias de DIU un 50% de aborto. Pero si nosotros retiramos, cuando se ven los hilitos, lo retiramos, ese porcentaje disminuye entre 20 a 30%. Y habíamos mencionado también que el embarazo ectópico pues no aumenta el riesgo, el dispositivo no aumenta el riesgo. Bueno, entonces aquí tenemos ya el trabajo en equipo que vamos a desarrollar. Vamos a ver el diagnóstico y el tratamiento, el cese o no del dispositivo intrauterino en los casos clínicos. Vamos a trabajar 3 casos clínicos. Ustedes van a hacer el diagnóstico y el tratamiento y van a decidir si retiran o no el dispositivo intrauterino. Entonces lo vamos a hacer en 3 fases para compartir opiniones y criterios. Esta es la tabla que van a llenar con esta rúbrica para evaluarlos. Recuerden que para esta semana tenemos 2 tareas, un cuestionario y una infografía. Un cuestionario de la infografía de qué, de las figuras propuestas sobre contracepción intrauterina y anticoncepción reversible de larga duración. Son 2 lecturas. Prepararán entonces en grupo una infografía y de manera individual desarrollarán un cuestionario. El día de la clase sincrónica voy a complementar esta información con un video donde vamos a ver todos estos procedimientos y repasaremos además el manejo de los efectos secundarios.